Vivía tranquilamente en el lujoso complejo de apartamentos Meridian Towers, un lugar donde los residentes pagaban precios elevados por seguridad, privacidad y el tipo de trato respetuoso que acompañaba a la vida acomodada. Lo que sucedió a continuación destrozaría esa ilusión por completo y demostraría que ni siquiera una jueza federal con su toga judicial era inmune a las formas más horrendas de prejuicio que aún envenenan la sociedad estadounidense. Las imágenes de seguridad capturarían cada segundo devastador de un encuentro que acabaría con dos carreras policiales, desencadenaría una investigación federal y enviaría ondas de choque a través de todo el sistema judicial. Antes de adentrarnos más en esta increíble historia, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de suscripción porque lo que se desarrollará en los próximos minutos los dejará absolutamente sin palabras. Confíen en mí, no querrán perderse cómo se resuelve esto. La jueza Patricia Williams había pasado los últimos 16 años construyendo una reputación impecable en el Banco Federal. A sus 53 años, era conocida por su aguda mente legal, su inquebrantable compromiso con la justicia y el respeto que comandaba entre abogados, fiscales y colegas jueces de todo el distrito. Su camino hacia el Tribunal Federal no había sido fácil. Creciendo en una familia de clase trabajadora, había luchado por cada oportunidad, destacando en la Facultad de Derecho, ascendiendo en la Fiscalía y finalmente obteniendo su nombramiento en el Banco Federal a través de pura determinación y una excepcional pericia legal. Patricia vivía sola en el apartamento 2847 de Meridian Towers, un rascacielos de lujo que albergaba a médicos, ejecutivos y otros profesionales que valoraban la reputación del edificio en cuanto a discreción y seguridad. Se había mudado allí 5 años antes, atraída por la promesa de un entorno tranquilo donde poder desconectar de la intensidad de los procedimientos judiciales federales. La administración del edificio se enorgullecía de ofrecer a los residentes un santuario del mundo exterior, completo con servicio de conserjería 24 horas, acceso privado al ascensor y una estricta política contra el personal no autorizado que ingresara a los pisos residenciales. Esa noche de martes había sido particularmente agotadora. Patricia había pasado más de 12 horas revisando complejos casos de fraude, escuchando argumentos en un juicio de corrupción de alto perfil y redactando sentencias que afectarían a miles de personas. Estaba exhausta, deseando nada más que cambiarse su toga judicial, pedir cena y ponerse al día con algo de lectura antes de acostarse. No tenía idea de que su tranquila noche estaba a punto de convertirse en una pesadilla que expondría la oscura realidad de la mala conducta policial y el perfil racial en su peor forma. Los oficiales Marcus Rodríguez y Kevin Thompson debían estar respondiendo a una queja de ruido en el piso 14. Un residente había llamado por música alta proveniente del apartamento 1426, y la seguridad del edificio había solicitado asistencia policial después de que sus intentos iniciales de resolver el problema hubieran fracasado. Rodríguez, un veterano de 7 años de la fuerza, y Thompson, con 12 años de experiencia, habían manejado docenas de llamadas similares a lo largo de sus carreras. Debería haber sido una visita rutinaria, el tipo de trabajo policial mundano que llenaba la mayoría de sus turnos sin incidentes ni drama. Pero algo salió mal en el momento en que entraron al edificio. El conserje,
un joven llamado David Chen, que llevaba solo 3 semanas trabajando en el turno de noche, cometió un error crítico que desencadenaría una cadena de eventos con consecuencias devastadoras. Cuando los oficiales preguntaron sobre la queja de ruido, Chen malinterpretó su pregunta y los dirigió al piso equivocado por completo. En lugar de tomar el ascensor hasta el piso 14, donde se originó la queja real, Rodríguez y Thompson se encontraron yendo al piso 28, donde vivía la jueza Patricia Williams en pacífico silencio. El viaje en ascensor que lo cambió todo comenzó de forma inocua. Patricia había entrado primero, presionando el botón de su piso y recostándose contra la pared con su maletín y bolso. Todavía llevaba su toga judicial negra, habiendo decidido cambiarse de ropa una vez que llegara a su apartamento en lugar de usar las instalaciones del tribunal. La toga era un símbolo de su autoridad y del respeto que comandaba en su vida profesional, pero resultaría inútil contra el prejuicio que estaba a punto de enfrentar. Rodríguez y Thompson entraron al ascensor justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Notaron a Patricia de inmediato, sus ojos escaneando su apariencia con el tipo de escrutinio que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Ofreció un asentimiento cortés, el tipo de reconocimiento cordial que la gente en edificios profesionales intercambiaba típicamente, pero ninguno de los oficiales respondió. En cambio, se posicionaron de tal manera que el pequeño espacio del ascensor se sintió repentinamente abarrotado e intimidante. Patricia se apretó contra la pared trasera, un sutil movimiento defensivo nacido de años de navegar por espacios donde su presencia parecía incomodar a otros. Había experimentado este sentimiento innumerables veces a lo largo de su carrera. Ese momento en que podía sentir que alguien cuestionaba si realmente pertenecía a un lugar o posición en particular. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía más agresivo, más amenazante que las microagresiones habituales que había aprendido a soportar en entornos profesionales. Mientras el ascensor comenzaba su lento ascenso, el oficial Rodríguez rompió el silencio con una pregunta que inmediatamente puso a Patricia en alerta. Le preguntó a qué piso iba, a pesar del hecho de que ella ya había presionado el botón y el ascensor claramente se dirigía al piso 28. La pregunta parecía inocente en la superficie, pero el tono llevaba un trasfondo de sospecha que hizo que el pulso de Patricia se acelerara. Ella respondió cortésmente, explicando que vivía en el piso 28 y que regresaba a casa del trabajo. Rodríguez y Thompson intercambiaron una mirada que Patricia captó con la visión periférica. Una comunicación silenciosa que sugería que encontraban su respuesta de alguna manera cuestionable o sospechosa. Thompson luego preguntó a qué se dedicaba, una pregunta que no tenía propósito legítimo dadas las circunstancias, pero que parecía diseñada para desafiar su derecho a estar en el edificio. Patricia dudó solo un momento, sopesando sus opciones. Podría haber dicho simplemente que trabajaba en derecho, lo cual era técnicamente exacto, pero lo suficientemente vago como para evitar complicaciones. Podría haber mencionado que era jueza federal, lo que podría haber cambiado inmediatamente la dinámica. Pero también podría parecer que se estaba atribuyendo méritos o intentando intimidar a los oficiales. O podría haber declinado cortésmente responder, señalando que no tenía la obligación de discutir su vida personal con extraños en un ascensor. Ella eligió el camino intermedio, explicando que trabajaba en el campo legal y regresaba a casa del Tribunal Federal. Era una respuesta veraz que proporcionaba algo de contexto
sin ser excesivamente específica o confrontacional. Pero en lugar de satisfacer la curiosidad del oficial, su respuesta pareció aumentar su sospecha. Rodríguez se acercó, invadiendo su espacio personal de una manera que hizo que el ya pequeño ascensor se sintiera claustrofóbico y amenazante. El ascensor continuó su ascenso, cada piso, acercándolos a lo que debería haber sido el refugio seguro de Patricia, pero que en cambio se estaba convirtiendo en el escenario de una confrontación que expondría los peores aspectos del perfil racial en la aplicación de la ley. Patricia podía sentir la tensión aumentando. Podía percibir que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Sus años en el Tribunal Federal le habían dado una aguda conciencia de las dinámicas de poder y de las señales de conflicto que escalan. Y cada instinto le decía que estos oficiales buscaban una razón para detenerla o confrontarla. Lo que sucedió a continuación sería capturado con detalles cristalinos por la cámara de seguridad del ascensor, proporcionando evidencia indiscutible de un encuentro que conmocionaría a la comunidad legal y demostraría que el perfil racial seguía siendo una fuerza persistente y destructiva en la policía estadounidense. Thompson se acercó aún más, su placa captando la luz fluorescente mientras se posicionaba directamente frente a Patricia. Exigió ver su identificación, alegando que la seguridad del edificio había reportado actividad sospechosa en los pisos superiores. La mentira salió de su boca con facilidad practicada, el tipo de justificación fabricada que los malos policías habían estado usando durante décadas para acosar a personas inocentes. Patricia supo de inmediato que no existía tal informe, pero también entendió el peligroso juego que se estaba jugando en ese espacio confinado. Con calma metió la mano en su bolso y sacó su licencia de conducir, entregándosela a Thompson con manos firmes, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Thompson estudió la identificación con un escrutinio exagerado, tardando mucho más de lo necesario en leer información que debería haber tomado segundos procesar. Se la mostró a Rodríguez, quien entrecerró los ojos ante la fotografía y luego ante el rostro de Patricia, como si comparara la foto de un sospechoso para determinar su identidad. La licencia mostraba claramente la dirección de Patricia como el apartamento 2847 en Meridian Towers, confirmando que vivía exactamente donde afirmaba vivir. Pero en lugar de devolver la identificación y disculparse por el malentendido, Thompson se guardó la licencia en el bolsillo e informó a Patricia que necesitaban verificar su residencia con la administración del edificio. Esta era otra fabricación, otra excusa para prolongar un encuentro que debería haber terminado en el momento en que se confirmó su identidad. La mente legal de Patricia reconoció de inmediato las violaciones constitucionales que se estaban produciendo. Estaba siendo detenida sin causa probable, interrogada sin justificación, y ahora se le confiscaba su identificación por oficiales que no tenían autoridad legítima para hacerlo. Pero también sabía que desafiar a los oficiales de policía en un espacio confinado podría escalar la situación de maneras peligrosas e impredecibles. Había visto demasiados casos donde afirmar los derechos de uno había llevado a cargos de resistencia al arresto o agresión a un oficial. Rodríguez presionó el botón de parada de emergencia, deteniendo bruscamente el ascensor entre los pisos 22 y 23. La repentina parada desequilibró ligeramente a Patricia y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse firme. Los oficiales ahora la tenían atrapada en un espacio de aproximadamente 6 pies
por 4 pies sin testigos y sin forma inmediata para que ella escapara o pidiera ayuda. Thompson comenzó a interrogar a Patricia sobre su horario de trabajo, preguntando por qué regresaba a casa tan tarde y si había estado bebiendo. Las preguntas estaban diseñadas para ser humillantes, para hacerla sentir como una sospechosa criminal en lugar de una jueza federal que regresaba de un día de impartir justicia. Patricia respondió a cada pregunta con profesionalismo, explicando que los procedimientos del Tribunal Federal a menudo se prolongaban y que había estado trabajando en opiniones de casos hasta justo antes de salir del tribunal. Los oficiales parecían frustrados por sus respuestas tranquilas, como si esperaran que se pusiera la defensiva o agitada. Rodríguez la acusó de ser evasiva, afirmando que sus respuestas sonaban ensayadas y sospechosas. Sugirió que podría estar involucrada en actividades ilegales en el edificio, quizás tráfico de drogas o prostitución. Las acusaciones eran tan absurdas y ofensivas que Patricia tuvo que morderse la lengua para evitar responder con la ira justa que cualquier persona inocente sentiría al enfrentarse a un trato tan degradante. Thompson sacó su radio y comenzó a hablar con la central, informando que habían detenido a una persona sospechosa que intentaba obtener acceso no autorizado a los pisos residenciales. Todo lo que dijo era una completa fabricación, pero Patricia se dio cuenta de que estaba creando una narrativa falsa que justificaría cualquier acción que tomaran a continuación. Comprendió que su palabra contra la de ellos tendría poco peso si la situación escalaba a quejas formales o procedimientos legales. Patricia tomó una decisión que resultaría crucial. Activó la aplicación de grabación de voz en su teléfono inteligente, que todavía tenía en la mano desde cuando había estado revisando mensajes antes. El teléfono estaba posicionado de forma natural a su lado, y los oficiales no se dieron cuenta de que ella había comenzado a documentar cada palabra que decían. Años de experiencia legal le habían enseñado la importancia vital de la evidencia, e instintivamente entendió que la documentación de audio podría ser su única protección contra los falsos cargos que estos oficiales pudieran intentar presentar. Rodríguez exigió que Patricia vaciara su bolso en el suelo del ascensor, alegando que necesitaban buscar armas o contrabando. Esta demanda cruzó otra línea constitucional, ya que los oficiales no tenían causa probable para realizar un registro y ninguna orden judicial que los autorizara a examinar sus pertenencias personales. Patricia se negó con calma, explicando que no había cometido ningún delito y que ellos no tenían autoridad legal para registrar sus posesiones. Su negativa a cumplir con la demanda de registro ilegal pareció enfurecer a Thompson. Agarró el bolso de Patricia y volcó su contenido en el suelo del ascensor él mismo, esparciendo su billetera, llaves, maquillaje, medicamentos y artículos personales por el pequeño espacio. Entre las pertenencias esparcidas estaba su tarjeta de identificación judicial federal, que la identificaba claramente como la Honorable Patricia Williams, jueza de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte. Thompson recogió la identificación judicial y la miró fijamente durante varios segundos, su rostro pasando por expresiones de confusión, incredulidad y pánico creciente. Se la mostró a Rodríguez, cuya reacción fue aún más dramática. El color se desvaneció del rostro de Rodríguez al darse cuenta de que acababan de detener, acosar e interrogar ilegalmente a una jueza federal. La misma persona ante cuyo tribunal podrían encontrarse algún día como acusados,
Acababa de ser sometida a un trato que ocuparía los titulares nacionales y destruiría sus carreras. Pero en lugar de disculparse de inmediato y terminar el encuentro, los oficiales tomaron una decisión que transformó su error de una metedura de pata que acabaría con sus carreras en un acto criminal. Thompson afirmó que la identificación judicial era falsa, sugiriendo que Patricia la había obtenido ilegalmente para hacerse pasar por una jueza federal. Rodríguez estuvo de acuerdo diciendo que alguien como ella no podía ocupar un cargo tan importante y que necesitaban arrestarla por fraude y suplantación de funcionario federal. Las acusaciones revelaron la profundidad de su prejuicio racial y su incapacidad para aceptar que una mujer negra pudiera ocupar una de las posiciones más prestigiosas y poderosas del sistema legal estadounidense. Incluso cuando se enfrentaron a una identificación oficial que probaba la identidad y autoridad de Patricia, sus prejuicios les impidieron reconocer la verdad. Preferirían creer en una elaborada conspiración criminal que aceptar que habían atacado a alguien que los superaba en rango en todas las formas imaginables. La voz de Patricia se mantuvo firme mientras informaba a los oficiales que su detención era ilegal, su registro inconstitucional y sus acusaciones difamatorias. Les advirtió que continuar con su curso de acción actual resultaría en cargos federales y la completa destrucción de sus carreras en la aplicación de la ley. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos, ya que los oficiales se habían comprometido con un camino que conduciría a su aniquilación profesional. Thompson radió pidiendo refuerzos, informando que habían arrestado a una sospechosa por hacerse pasar por una jueza federal y solicitando unidades adicionales para transportarla a la cárcel para su registro. La transmisión de radio se convertiría más tarde en evidencia crucial en la investigación federal, ya que documentó la decisión de los oficiales de redoblar su comportamiento ilegal en lugar de admitir su error y disculparse. Rodríguez reinició el ascensor, pero en lugar de permitir que Patricia continuara hacia su apartamento, lo dirigió hacia la planta baja, donde esperarían oficiales adicionales para arrestarla. Mientras el ascensor descendía, Patricia continuó grabando cada palabra, sabiendo que la evidencia de audio sería esencial para probar el alcance de la mala conducta de los oficiales y la completa ausencia de cualquier justificación para sus acciones. El ascensor llegó a la planta baja con un ding mecánico que sonó como un clavo en el ataúd para las carreras de Rodríguez y Thompson. Cuando las puertas se abrieron, Patricia se encontró cara a cara con 4 oficiales adicionales que habían respondido a la llamada de emergencia fabricada de Thompson. El vestíbulo de Meridian Towers, típicamente un espacio sereno de suelos de mármol e iluminación suave, se transformó repentinamente en una escena del crimen improvisada, completa con radios policiales parpadeantes y el tipo de conmoción que los residentes adinerados pagaban precios elevados para evitar. La detective Sarah Mitchell fue la primera en dar un paso al frente. Sus 15 años de experiencia le decían de inmediato que algo no estaba bien en esta situación. Había trabajado con Rodríguez y Thompson antes y los conocía como oficiales competentes, pero la escena que se desarrollaba ante ella levantó banderas rojas inmediatas. Aquí había una mujer bien vestida, con atuendo profesional, siendo tratada como una criminal peligrosa. Sus pertenencias personales esparcidas por el suelo de un ascensor, su dignidad despojada ante el personal del edificio y los curiosos residentes que habían salido de sus apartamentos para ver qué causaba el disturbio. Patricia salió del ascensor con la misma dignidad serena que aportaba a su sala de audiencias todos los días,
A pesar de haber soportado casi 20 minutos de acoso, detención ilegal y acusaciones racistas, mantuvo la compostura profesional que le había valido el respeto en todo el sistema judicial federal. Su presencia tranquila contrastaba marcadamente con la energía agresiva que emanaba de Rodríguez y Thompson, quienes parecían cada vez más desesperados por justificar sus acciones ante la creciente multitud de testigos. La detective Mitchell se acercó a Patricia con un tono medido, pidiendo su versión de la historia. Estaba claro que las detectives percibían la incongruencia entre las afirmaciones de los oficiales y la evidencia de sus propios ojos. Patricia le entregó su identificación. Mitchell la examinó cuidadosamente bajo las brillantes luces del vestíbulo. La expresión de la detective cambió drásticamente al darse cuenta de que estaba viendo credenciales federales auténticas pertenecientes a uno de los juristas más poderosos del distrito. Thompson intervino de inmediato insistiendo en que la identificación era falsa y exigiendo que Mitchell arrestara a Patricia por cargos de suplantación federal. Su voz llevaba una nota de pánico que todos los presentes podían oír. El sonido de un hombre que sabía que había cometido un error catastrófico, pero que era demasiado orgulloso o demasiado estúpido para admitirlo. Rodríguez respaldó las afirmaciones de su compañero, agregando detalles a su historia fabricada sobre comportamiento sospechoso y credenciales falsas. Pero la detective Mitchell no se tragó su narrativa. Sacó su teléfono e hizo una llamada que sellaría el destino de los oficiales para siempre. En cuestión de minutos, se había comunicado con el Tribunal Federal y confirmado no solo la identidad de Patricia, sino también su estatus actual como jueza en funciones que había presidido casos ese mismo día. La voz al otro lado de la línea expresó asombro y preocupación por la detención y el acoso a una jueza federal, prometiendo que el incidente sería investigado al más alto nivel. El vestíbulo quedó en silencio mientras Mitchell colgaba y se giraba para encarar a Rodríguez y Thompson. Su voz era fría y profesional al informarles que acababan de cometer un suicidio profesional. Patricia Williams era, en efecto, una jueza federal. Sus credenciales eran auténticas y su detención constituía una violación de los derechos civiles federales que sería procesada con todo el peso de la ley. El color desapareció de los rostros de ambos oficiales al penetrar la realidad de su situación en sus supuestos racistas. Patricia eligió ese momento para revelar que había grabado todo el encuentro. Desde el interrogatorio inicial en el ascensor hasta el acoso continuo, después de descubrir sus credenciales judiciales, informó con calma a los oficiales reunidos que cada palabra, cada acción ilegal y cada violación constitucional habían sido capturadas en audio de claridad cristalina que sería entregado a los investigadores federales. La grabación probaría que su trato hacia ella no tenía nada que ver con trabajo policial legítimo, y sí todo que ver con prejuicio racial y abuso de poder. El director de seguridad del edificio, James Walsh, salió de su oficina con expresión sombría y una computadora portátil. Las cámaras del ascensor del edificio habían capturado todo el incidente en video de alta definición, proporcionando evidencia visual para complementar la grabación de audio de Patricia. Walsh explicó que las imágenes mostraban claramente a Rodríguez y Thompson acosando a una residente sin justificación, realizando un registro ilegal y fabricando cargos al revelarse la identidad de su víctima. Para entonces, la noticia del incidente había llegado a los más altos niveles, tanto del Departamento de Policía como del Poder Judicial Federal.
El teléfono de Patricia comenzó a sonar con llamadas de colegas juezas, administradores de tribunales y colegas legales que habían escuchado rumores sobre lo sucedido. Cada llamada añadía otra capa de presión sobre el departamento de policía para que tomara medidas inmediatas y decisivas contra los oficiales responsables de esta violación sin precedentes. Rodríguez hizo un último intento desesperado por salvar la situación, sugiriendo que Patricia de alguna manera había provocado el encuentro o que sus acciones estaban justificadas por los procedimientos policiales estándar. Sus palabras cayeron en saco roto en el vestíbulo lleno de testigos que habían visto la evidencia con sus propios ojos. Ninguna persona razonable podría ver el metraje de seguridad o escuchar la grabación de audio y concluir que Patricia había hecho otra cosa que intentar irse a casa después de un largo día de trabajo. El detective Mitchell dio el paso extraordinario de poner bajo arresto inmediato tanto a Rodríguez como a Thompson por violaciones de derechos civiles federales. Sus insignias y armas fueron confiscadas en el acto y fueron esposados en el mismo vestíbulo donde habían intentado humillar a una jueza federal. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Estos oficiales estaban experimentando ahora la misma pérdida de dignidad y libertad que habían intentado imponer a una mujer inocente. Los medios de comunicación llegaron en cuestión de horas, atraídos por consejos del personal del juzgado e informantes legales que comprendían la magnitud de lo ocurrido. Raramente las juezas federales se encontraban en el lado equivocado de los encuentros policiales, y cuando lo hacían, generalmente significaba que algo había salido catastróficamente mal con los procedimientos de aplicación de la ley. Los reporteros se reunieron afuera de Meridian Towers, ansiosos por entrevistar a residentes y testigos que pudieran arrojar luz sobre los extraordinarios eventos que se habían desarrollado en el elegante vestíbulo del edificio. Patricia se negó a hablar con los reporteros esa noche, eligiendo en cambio centrarse en documentar el incidente y consultar con abogados de derechos civiles especializados en casos de mala conducta policial. Comprendió que su respuesta a esta violación sentaría importantes precedentes sobre cómo el sistema legal trataría los ataques contra sus propios miembros. Su decisión de perseguir el asunto a través de canales oficiales, en lugar de buscar atención mediática, demostró su compromiso de dejar que el sistema legal funcionara en lugar de juzgar su caso en la opinión pública. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía lanzó una investigación inmediata, pero las autoridades federales rápidamente tomaron el control del caso. Cuando las juezas federales son detenidas ilegalmente y acosadas, se convierte en un asunto de seguridad nacional e independencia judicial. El FBI abrió una investigación de derechos civiles dentro de las 24 horas, y los fiscales federales comenzaron a revisar la evidencia para determinar qué cargos se presentarían contra Rodríguez y Thompson. Las grabaciones de seguridad y audio fueron entregadas a los investigadores federales, quienes quedaron atónitos por la claridad de la evidencia y la descarada conducta de los oficiales. Rara vez habían visto un caso tan claro de perfilamiento racial y violaciones de derechos civiles, completo con múltiples formas de documentación que hacían imposible la negación o la evasión. La evidencia mostró no solo una mala conducta individual, sino un patrón de comportamiento que sugería que Rodríguez y Thompson probablemente se habían involucrado en conductas similares contra otras víctimas que carecían de los recursos y el conocimiento legal de Patricia. La noticia del incidente
se propagó rápidamente por la comunidad legal, generando indignación entre jueces, abogados y personal judicial que comprendían las implicaciones más amplias de lo ocurrido. Si las juezas federales podían ser sometidas a este tipo de trato, ¿qué esperanza tenían los ciudadanos comunes al enfrentarse a oficiales que veían a ciertos grupos como inherentemente sospechosos o criminales? El incidente puso de manifiesto los persistentes problemas de perfilamiento racial en la aplicación de la ley y la necesidad de una mejor capacitación y medidas de rendición de cuentas. Los colegas de Patricia en el Banco Federal se unieron a ella, ofreciendo apoyo y exigiendo rendición de cuentas a las agencias de aplicación de la ley. Varios jueces emitieron declaraciones públicas condenando la conducta de los oficiales y pidiendo reformas sistémicas para prevenir incidentes similares en el futuro. La comunidad judicial entendió que los ataques a jueces individuales eran ataques a la independencia e integridad de todo el sistema judicial. La empresa administradora del edificio de apartamentos se encontró en una posición incómoda, habiendo prometido a los residentes un entorno seguro libre de acoso y discriminación. El hecho de que dos oficiales de policía hubieran podido detener y humillar a una residente en su propio edificio planteaba serias dudas sobre los procedimientos de seguridad y la selección del personal de aplicación de la ley que ingresaba a la propiedad. La administración del edificio implementó de inmediato nuevas políticas que requerían que todos los oficiales de policía fueran escoltados por personal de seguridad y que proporcionaran una justificación detallada para cualquier contacto con residentes. A medida que las noticias del incidente continuaron difundiéndose, quedó claro que las carreras de Rodríguez y Thompson en la aplicación de la ley habían terminado. Ningún departamento de policía contrataría a oficiales que hubieran sido captados en cámara deteniendo ilegalmente a una jueza federal. Y sus acciones habían creado problemas de responsabilidad que los seguirían durante el resto de sus vidas profesionales. El incidente se convertiría en un caso de estudio en escuelas de policía y derecho, un ejemplo de cómo el sesgo racial y el mal juicio podían destruir carreras y violar derechos constitucionales. Los fiscales federales actuaron rápidamente para presentar cargos contra ambos oficiales, reconociendo que la solidez de la evidencia y la alta visibilidad del caso exigían una acción rápida. Los cargos incluyeron privación de derechos civiles bajo color de ley, encarcelamiento ilegal y conspiración para violar derechos constitucionales. Cada cargo conllevaba una pena de prisión significativa con la posibilidad de sentencias que podrían alcanzar 16 años si los oficiales fueran declarados culpables de todos los cargos. El caso sacudiría a las comunidades de aplicación de la ley en todo el país, sirviendo como un crudo recordatorio de que el perfilamiento racial y el abuso de poder no serían tolerados, independientemente de la raza, el estatus o la capacidad de la víctima para defenderse. La decisión de Patricia de documentar el encuentro y perseguir cargos federales finalmente protegería a innumerables víctimas futuras que de otro modo podrían haber sufrido en silencio. El juicio federal que siguió se convirtió en un caso emblemático en la Ley de Derechos Civiles, y Rodríguez y Thompson fueron finalmente declarados culpables de todos los cargos después de solo 4 horas de deliberación del jurado. La abrumadora evidencia hizo que su culpabilidad fuera innegable, y ambos oficiales recibieron la sentencia máxima de 16 años en prisión federal.
Sus condenas enviaron ondas a través de los departamentos de policía en todo el país, sirviendo como una advertencia severa de que el perfilamiento racial tendría consecuencias devastadoras. La jueza Patricia Williams utilizó su experiencia para convertirse en una poderosa defensora de la reforma judicial y la rendición de cuentas policial. Estableció una fundación dedicada a documentar y prevenir incidentes de perfilamiento racial, asegurando que las víctimas futuras tuvieran los recursos y el apoyo necesarios para buscar justicia. Su coraje al perseguir cargos federales, a pesar del costo personal, inspiró a innumerables personas a defenderse contra la discriminación. El incidente de Meridian Towers se convirtió en material de estudio obligatorio en escuelas de policía y derecho en todo el país. Una tormenta perfecta de estupidez, racismo y abuso de poder que destruyó 2 carreras mientras fortalecía la causa de los derechos civiles. Rodríguez y Thompson aprendieron demasiado tarde que en Estados Unidos la justicia no reconoce rango ni uniforme cuando se violan los derechos constitucionales. Este caso fue brutal, pero este caso, en el lado derecho, es aún más insano.